6:34 amigos. Como siempre es un gusto recibir en este espacio, vía Zoom, a Miguel Ángel Pérez Pirela, comunicador, escritor y político venezolano. Fundó el medio de comunicación La Iguana TV. Miguel Ángel, buenos días, bienvenido. Buenos días, querido Eduardo, ¿cómo estás? Feliz día para ti, para todos y todas. Igualmente, Miguel Ángel, ¿qué destacarías en tu análisis sobre lo que está pasando en la Venezuela de hoy cuando estamos próximos a convocatorias electorales tan importantes en medio, bueno, de las demandas que tiene el país, de lo que le pide a todos los políticos, incluso en el plano de posibles negociaciones, porque hay gente que dice que al final aquí tendrán que darse negociaciones y acuerdos de convivencia, sin traicionar los puntos de vista de nadie. ¿Cómo estás viendo la situación? Bueno, antes que todo hay que decir que se están calentando los motores. El hecho de las inminentes elecciones el año próximo en Venezuela está convocando a todos los venezolanos y a todas las venezolanas precisamente a un punto que tú estás señalando en tu pregunta, que es el punto de la negociación, de la concertación, del diálogo. Porque hay que decir que no solamente en Venezuela, sino en cualquier situación política internacional e incluso bélica, tarde o temprano se va a llegar a una negociación. Decía un gran, o el acaso el más grande pensador de la guerra, Clausewitz, que la política es la continuación de la guerra por otros medios. Es decir, si uno sale de la lógica de la guerra, que es simplemente anientar completamente al adversario, al enemigo, y esa precisamente no debe ser la lógica que ha de imperar en Venezuela. Si uno sale de esa lógica y entra al terreno de la política, Eduardo, entra al terreno de la palabra. Y esa es la magia de la política. La política es la capital de la palabra, es decir, el lugar donde nosotros nos despojamos de la violencia contra el otro, contra los otros, y tomamos la palabra como bandera para resolver nuestros problemas. De más en más, en Venezuela nos estamos dando cuenta que el único camino posible que hay aquí es precisamente colocar la palabra antes que todo como premisa de cualquier acuerdo. Y esto precisamente no solamente convoca a las partes, hablo yo del chavismo por una parte y de la oposición o de las oposiciones por otra, sino lo estamos viendo con el inicio de esta campaña por las primarias en la oposición, que dentro de las oposiciones también se tiene que dar precisamente esto que estoy diciendo yo, la palabra como mecanismo de concertación, porque antes de la confrontación misma en el terreno electoral entre el chavismo y las oposiciones, tienen que ponerse de acuerdo las oposiciones. ¿Y por qué hago referencia precisamente a esto para responder a tu pregunta? Porque todavía no estamos realmente en una diatriba ya electoral entre las dos partes, sino que comienza con una diatriba electoral, entre comillas, dentro del mismo sector de la oposición. Y aquí yo veo con mucha preocupación lo que está sucediendo, porque todo indica que estas primarias están plagadas de muchísima desorganización, de promesas que no serán cumplidas, de expectativas que no serán cumplidas, y sobre todo de un gran divisionismo interno que va a dejar gravísimas secuelas dentro del plano opositor. Sobre todo por un punto, Eduardo, que a mí me preocupa particularmente, y es que hay una serie de precandidatos que están inhabilitados, pero no están inhabilitados por obra y gracia del Espíritu Santo, están habilitados por haber participado en intentonas de golpe de Estado, en intentonas de invasión, en intentonas de magnicidio, en llamados a guarimbas, mal llamadas guarimbas, que son actos terroristas, y que de la noche a la mañana, después de haber dicho que no había salida electoral en Venezuela, aparecen sacando un conejo del sombrero y diciendo que ahora sí vamos al camino electoral. Pero ¿qué pasa con todas las acciones que se vinieron dando
durante los últimos años y que hizo invivible en muchos casos a los venezolanos y a las venezolanas su vida aquí en Venezuela. Llamados a bloqueos, llamados a sanciones, llamados, insisto, a golpes, invasiones, etc. Entonces, de la noche a la mañana también existen leyes en la República que tienen que hacerse respetar y a la desunión que ya existe como clima político actualmente en la oposición, se une además, insisto yo, una oferta engañosa por medio de la cual se dice, y hablo precisamente de candidatos como María Corina Machado, que si resulta ganador en la primaria, ellos van a forzar para que los Estados Unidos siga sancionando a Venezuela, siga colocando medidas coercitivas unilaterales contra Venezuela para que en ese caso esa candidata o algún otro se imponga. Y ya hemos visto que los Estados Unidos con todas las sanciones, y aquí meto también a la Unión Europea, con todas las limitaciones que ha impuesto a Venezuela, no han logrado sus objetivos. Es decir, y con esto redondeo la primera respuesta a tu pregunta, es decir, que si nosotros vemos como venezolanos y venezolanas, sabiendo que la palabra, sabiendo que la negociación es la única solución posible para la problemática sociopolítica y socioeconómica que vive Venezuela, si nosotros vemos que hay candidatos como María Corina que siguen mirando hacia el norte y esperando sanciones para resolver los problemas, vamos a seguir en lo mismo y la oposición, tengo que decirlo, va a seguir estancada en una diatriba entre los que quieren ir a votar, los que no quieren ir a votar, los que piensan que tenemos que apostar por la democracia, los que piensan que hay que irse a un camino de violencia, de sanciones y de mayor confrontación. Y eso es preocupante en vísperas del 2024 y de elecciones que no solamente son elecciones en Venezuela, Eduardo, hay elecciones en los Estados Unidos, hay elecciones en México, es decir, hay un clima electoral regional, a partir del cual hay que interpretar también las elecciones en nuestro país, porque no somos una isla fuera de la región. Fíjate, a propósito de la comunidad internacional y de la trascendencia de estos escenarios electorales que tú estás describiendo, porque vienen las presidenciales y después vienen las otras elecciones que son el resto del andamiaje, digamos, del funcionamiento del Estado. O quizás al mismo tiempo. Cuidado, o quizás, yo siempre hago... Quizás elecciones generales. Sí, yo hago siempre esa salvedad, ¿no? Porque de eso también se está hablando, de esa posibilidad de las mega elecciones. Bueno, imagínate tú la trascendencia. Tú has tocado el panorama internacional, vamos a hablar de la comunidad internacional, que te dice, por ejemplo, Estados Unidos te dicen, podríamos suavizar las sanciones si en Venezuela hay elecciones libres, justas, transparentes, con las garantías, no sé qué tal. Y conocemos los intentos de diálogo que tuvieron como última sede formal, visible, México. Entonces hay que hacerse dos preguntas. Realmente, ¿cómo resumir, nada sencillo, la verdadera postura o la verdadera influencia que puede tener la comunidad internacional en, subrayo, facilitar este proceso que es soberano, que es interno? Y más allá de las referencias que tenemos del diálogo en estos escenarios internacionales, ¿realmente es que acaso en Venezuela no hay demostración de que se viene dialogando y que esos diálogos vienen dando frutos? Excelente pregunta, Eduardo, porque estás tocando un punto neurálgico. Primero, vamos a hablar desde la realpolitik. Vamos a hablar desde la política fáctica, no desde las intenciones o no desde nuestro corazón o postura política particular. Los Estados Unidos y la Unión Europea han hecho absolutamente todo lo que ha estado a su alcance para forzar al gobierno bolivariano a seguir su voluntad. Aquí han habido medidas coercitivas unilaterales, aquí vuelvo y repito y me disculpo por lo repetitivo, han habido intentos de invasión, aquí han habido conciertos allá en Cúcuta para tratar de entrar por esa vía, aquí han habido marines que trataron de invadir por aquí, por el norte, aquí arreciaron con un bloqueo durante la pandemia, Eduardo, no olvidemos esto. Es decir, habrá gente que estará de acuerdo o no con las sanciones, de acuerdo o no con los Estados Unidos, con la Unión Europea, con el gobierno nacional. Eso es otro tema. Pero todo lo que, en términos de realpolitik, todo lo que ha podido hacer el gobierno de Obama, todo lo que ha podido hacer el gobierno de Trump y todo lo que ha podido hacer el gobierno de Biden contra la República Bolivariana de Venezuela, lo ha hecho. Recuerda los momentos donde incluso una invasión armada internacional estaba sobre el tapete. Se tocó la puerta del Brasil de Bolsonaro.
para que tratar de forzar incluso una intervención aquí del Duque allá en Colombia, junto con Uribe. Es decir, de toda la Unión Europea y los Estados Unidos, si es que a eso le llamamos la comunidad internacional, imponiendo a un pseudo presidente como Guaidó. ¿O será que se nos olvidó también la aventura de Guaidó? ¿Será que se nos olvidó la aventura de los plátanos verdes allá? Que lo único que intentó una de golpe de Estado, que lo único que trajo como consecuencia es que Leopoldo López se fugara. Es decir, en términos de realpolitik, Eduardo, se ha hecho todo para tratar de tumbar a Nicolás Maduro o para tratar de forzarlo. Y eso no ha dado resultados, o al menos se ha dado un resultado. Pobreza en Venezuela, vicisitudes, salarios precarios, pensionados en situaciones realmente en algunas veces inefables. Entonces, que se venga a esta altura del juego a plantear una, entre comillas, comunidad internacional occidental, que solamente es la Unión Europea y los Estados Unidos, metidos en una guerra en Ucrania contra Rusia, hay que decir también esto como contexto internacional, que se vuelva a tocar ese timbre y amenazar al gobierno bolivariano, no va a traer consecuencias. Y ahí entonces equilibramos, para responder a tu pregunta, el concepto mismo de comunidad internacional. En estos momentos la vicepresidenta de la República está reunida con Dilma Rousseff, presidenta de los BRIC en Miguel Ángel, China. disculpa que te interrumpa. Discúlpame que te interrumpa, me da mucha pena, pero me queda muy poco tiempo. Esto para que tengas en cuenta eso, porque ya claro, por aquí me están indicando que estamos en time. Y termino en menos de 30 segundos mi respuesta. Entonces, cuando tú ves que en estos momentos la vicepresidenta se encuentra en China hablando con, además, Dilma Rousseff, el banco de los BRIC, en estos momentos en los cuales vemos que los BRIC abre su puerta a nuevos países, vemos que el concepto de comunidad internacional no es lo que pensábamos. Y el gobierno, no hay que ser ingenuos, el gobierno de Nicolás Maduro está metido de lleno en el polo alternativo a la llamada comunidad internacional, que es un polo alternativo donde está China, donde está Rusia. Mira lo que está pasando en África. Entonces, para redondear esta respuesta, ¿qué está pasando en estos momentos, querido Eduardo? Está pasando que la única manera de plantearnos nosotros unas elecciones en el próximo año es que finalmente la oposición venezolana sepa que tiene que contar con ella misma y con acuerdos internos a ella misma, y que no se nos puede vender escondidamente, y con esto termino, que es lo que se está vendiendo, y alerto a chavistas, independientes y opositores, un candidato inhabilitado para las elecciones de 2024. Eso es una falsa promesa que no va a llegar a buen término, y lo único que va a procurar es nuevas guarimbas, pregunto, nuevas sanciones, nuevos bloqueos, a los cuales ha resistido el gobierno de Nicolás Maduro, por lo cual por ese camino no va a ceder. Y termino con esto. Lo único que podemos nosotros augurarle al país es que la oposición seriamente se vaya por un candidato que no esté inhabilitado y no por una falsa promesa, para que se mida realmente democráticamente el año que viene con el gobierno nacional, y no sigamos en una lógica antielectoral, porque la única salida a los problemas sociales, políticos y económicos que tiene este país es la salida electoral, no hay otra. Y eso nos lo ha enseñado la historia, Eduardo, la historia reciente. Bueno, Miguel Ángel, muchísimas gracias por estos minutos. Espero que pronto retomemos estos interesantes diálogos. Un fuerte abrazo, agradecido. Abrazo, Eduardo, un abrazo. Miguel Ángel Pérez Pirela, comunicador, escritor y político venezolano, fundó el medio de comunicación La Iguana TV. Al compartir este análisis, bueno, que aporta herramientas independientemente de la posición de cada quien. Volveremos.